Buenos días chicos, vamos a empezar con la clase número 8 de Sistemas de Representación 1. En esta clase lo que vamos a empezar a desarrollar es los procedimientos de perspectiva cónica a un punto de fuga y dos puntos de fuga, como llamamos normalmente. Vamos a ver la clasificación que ya la pudimos tratar a manera introductoria en el taller. La gente que lo haya dado este año va a tener los conceptos un poco más frescos, y los que no, no se preocupen porque vamos a repasar, vamos a retomar los conceptos y los elementos de la perspectiva cónica. La idea de traer este tema a Sistemas de Representación 1 es poder llegar a completar, junto con los temas que estuvimos tratando de desarrollos de superficies poliédricas y superficies de caras curvas, poder llegar a completar lo que es el objetivo de la asignatura en cuanto a lo que es la representación gráfica, y poder traspasarlo o poder conseguir el modelo tridimensional de la maqueta, y con la perspectiva cónica como sistema de representación que más se aproxima a lo que es la percepción nuestra con el ojo, con la vista, la percepción real de los objetos en el espacio. Combinar estos procedimientos para llegar a un trabajo final que ya lo vamos a ir desarrollando, que una estos conceptos que vamos a estar tratando. Como les decía, perspectiva cónica es uno de los sistemas de representación que tratamos. Los otros dos son los sistemas de proyecciones ortogonales, o sistema diédrico. El otro es la axonometría, y por último el de la perspectiva cónica. Para poder desarrollar estos temas les voy a compartir entonces la presentación que acompaña el libro Imágenes de Síntesis 3, del arquitecto Olivieri, del cual ya desarrollamos bastante de Imágenes de Síntesis 1 con la otra presentación. En este libro se tratan temas como vemos acá: intersección de cuerpos, o sea, superficies poliédricas, perspectiva real o cónica y sombras. Nosotros nos vamos a quedar con el capítulo de perspectiva real o cónica, que tiene un capítulo de introducción, uno de cuadro vertical y otro de cuadro oblicuo, de los cuales vamos a desarrollar los dos primeros. En la introducción vamos a ver los conceptos generales, y cuadro vertical, la perspectiva de cuadro vertical son las que desarrollamos en el curso. La perspectiva de cuadro oblicuo no alcanzan a entrar en el curso de sistemas de representación. Así que, bueno, ya entramos a lo que dice la introducción para desarrollar entonces los conceptos de esta clase. Entonces vayamos a introducción. En la introducción lo que vamos a ver, vamos a refrescar un poquito por qué hablamos de una perspectiva cónica y cuál es la diferencia con lo que veníamos haciendo hasta ahora. Fíjense en este cuadrito que vemos acá, nos muestra proyección paralela oblicua, proyección paralela ortogonal. Estos dos sistemas de proyección son los que estuvimos desarrollando hasta acá. El ortogonal, que es el de las proyecciones, y el paralelo oblicuo es el de las axonometrías. Quedémonos con el de proyección ortogonal. Los elementos de una proyección ortogonal son un plano de proyección, que es el plano pi, la dirección de un rayo, que es perpendicular, o sea, ortogonal a ese plano. Esos rayos parten de un punto que en este caso estaría en el infinito, de ahí que son todos paralelos entre sí, además estos rayos, además de ser perpendiculares al plano. Y esos rayos, al hacerlos incidir sobre distintos puntos, en este caso está el punto B, fíjense, por detrás de la pantalla, y el punto A por delante de la pantalla, el rayo interseca o incide sobre el punto, y cuando ese rayo interseca al plano de proyección, obtenemos del punto A la intersección, que es A sub pi, que en realidad es la proyección de A sobre el plano pi. Eso es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Fíjense, el punto B, por más que está detrás de la pantalla o plano de proyección, se obtiene también una proyección sobre el plano pi, que es la intersección de ese rayo ortogonal que pasa por el punto, y cuando interseca el plano aparece B sub pi. Esa es la proyección de B en el plano de proyección pi. ¿Qué diferencia tenemos en una proyección central o cónica, o de perspectiva real o cónica? Que ese punto de donde parten los rayos de proyección
ya deja de estar en el infinito para estar en un lugar conocido, que va a ser el observador, va a ser nuestra posición frente a los objetos, y de ahí que entonces todos los rayos van a partir de ese centro, polo o foco, como lo querramos llamar. Las proyecciones se producen de la misma forma que veíamos en el sistema ortogonal, porque desde ese punto focal, foco o observador, van a partir los rayos que van a incidir sobre los puntos que yo quiero obtener la proyección, en este caso punto A y punto B, y la intersección de esos rayos con el plano pi, que siempre va a estar el plano de proyección o pantalla, vamos a obtener entonces las proyecciones sobre ese plano. De ahí vamos a tener A sub pi y B sub pi. Pero fíjense que se produce una diferencia entre lo que son las proyecciones en el sistema ortogonal que en la perspectiva o la proyección cónica. El concepto que figura acá a la izquierda dice: la proyección cónica permite establecer una importante similitud entre la representación de un objeto en un plano y la visión del objeto en cuestión. Como todos los rayos de proyección concurren en el centro de proyección, puede estipularse que en él se encuentra el ojo observador, como se visualiza en la última imagen. Entonces, esto en realidad lo que se asimila, o sea, se asemeja mucho más este tipo de representación a la que nosotros percibimos con el ojo en la realidad. Entonces, fíjense este concepto, dice: el objeto de la perspectiva, o sea, el objetivo de la perspectiva cónica, es dar una idea lo más clara posible del futuro aspecto de lo representado en planos, constituyéndose en un auxiliar indispensable del diseñador, quien debe tener la capacidad de captar con su imaginación los puntos de vista más favorables, sin olvidar los efectos producidos por los diferentes fenómenos ópticos: luz y sombra, forma, color, textura, escala, relación de superficies, volúmenes y espacios circundantes, etc., que son los componentes básicos del diseño. Y esta parte es muy importante para diferenciar lo que veníamos haciendo hasta acá con lo que vamos a hacer a partir de ahora con la perspectiva cónica. Es importante destacar las diferencias perceptivas de las perspectivas axonométricas de las perspectivas reales o cónicas. Objetivas las primeras, o sea, las axonométricas, y subjetivas las segundas, mientras que aquellas muestran cómo es la forma, estas muestran cómo es percibida desde un determinado punto de vista. O sea, la perspectiva real o cónica ya no se va a utilizar para una representación de documentación, sino que va a ser para una representación más de interpretación del objeto insertado ya en el espacio, o de acuerdo a la escala que tiene ese objeto y cómo la vamos a percibir nosotros como observadores, ¿sí? Entonces, fíjense, esto que aparece acá es la perspectiva cónica de un segmento, en donde se plantean dos posiciones o dos pantallas, dos planos de proyección. El punto B es el observador, o sea, somos nosotros, y esto es lo que tiene de subjetivo la perspectiva cónica, porque nosotros elegimos la posición que vamos a tomar frente al objeto, que en este caso es el segmento oblicuo AB. A partir del punto B, o sea, del observador, van a partir los rayos, ¿sí?, de manera focal, o sea, si hubiera infinitos rayos, esos infinitos rayos generarían o determinarían una superficie cónica, y de ahí el nombre del sistema. Y entonces la proyección se produce igual que como veníamos haciendo hasta ahora. De un punto parte un rayo que pasa por el punto A, y cuando ese rayo incide sobre un plano de proyección, puede ser este plano más cerca del observador o este más alejado, obtenemos el punto A sub C, que en realidad ya es la perspectiva cónica de ese punto. Si hacemos lo mismo con el punto B, obtenemos la proyección o perspectiva cónica del punto B. Y si el segmento es el AB en el espacio, al unir la perspectiva cónica del punto A con la perspectiva cónica del punto B, obtenemos el segmento AB en perspectiva cónica, ¿sí? Entonces ahí fíjense que tenemos nos muestra que de acuerdo a la distancia de la pantalla más cercana o más alejada al objeto y al observador, el resultado de la perspectiva cónica varía, que no pasa con la proyección ortogonal, porque como los rayos son perpendiculares a la pantalla, la distancia del objeto o el observador a la pantalla puede variar, y la proyección va a ser siempre igual, va a tener siempre el mismo tamaño, o la misma dimensión,
no necesariamente la verdadera magnitud del objeto, pero en la perspectiva cónica, alejar o acercar la pantalla sí nos produce diferentes resultados, digamos, diferentes tamaños. En el caso de que, por ejemplo, existe una pantalla que esté ubicada, como en este caso, entre el objeto y el observador, la perspectiva que vamos a obtener de ese segmento AB va a ser menor o de dimensiones menores que el objeto en la realidad. Si la pantalla está por detrás del objeto, el resultado va a ser mayor que el objeto en la realidad. Esto que vemos acá es eh, cómo se determina la imagen visual a partir de la percepción que tenemos nosotros con el ojo. Esto está representado acá, sería el ojo, y fíjense que si yo tengo el objeto AB y tengo el ojo, que tiene el cristalino por donde pasan los rayos de proyección, sería el foco o centro, y la proyección de esos rayos se produce en un plano posterior, que es la retina. Entonces fíjense, como el ojo se asimila a una forma esférica, el plano donde se proyecta la percepción del objeto es este plano esférico también. Entonces, esta recta horizontal que está acá, que la determina la altura del observador, la vamos a denominar línea de visual media. Es donde nosotros fijamos la vista, donde nosotros apuntamos, digamos, con lo que vamos a observar. En este caso el objeto es el segmento AB y tiene el punto por debajo, el punto B por debajo de la línea visual media y el punto A por encima de la línea visual media. Y la forma en que esto se proyecta en la retina es invertido. El resto de la percepción del objeto en realidad es un proceso que realiza el cerebro para ponerlo en la orientación que está en la realidad. Pero digamos, lo que queremos ver acá es que el objeto se proyecta sobre un plano que es la retina. Ese concepto o esa situación de que la imagen se proyecta sobre una pantalla esférica, y nosotros vamos a estar trabajando en una pantalla plana, que es, por supuesto, el plano sobre el que vamos a hacer la perspectiva, nos da esta diferencia que tenemos acá, que fíjense, en el punto P, donde la línea visual media en realidad toca o es común a los dos planos, al esférico y al plano, o sea, el cuadro plano y el cuadro esférico, no tenemos desviación. Pero en la medida que nos alejamos de esa línea visual media, el plano esférico, el cuadro esférico, empieza a tener diferencias con el cuadro plano. Y entonces empieza a producirse lo que se denomina anamorfosis, o lo que es lo mismo, una deformación. Esto en realidad lo que va a hacer definirnos un cono óptico, que es esto que tenemos representado acá, que es el que vamos a utilizar como límite para poder representar perspectivas cónicas con el método que estamos viendo, sin que tenga grandes deformaciones, sin que caiga en áreas de esa anamorfosis que estábamos viendo. Porque nosotros podemos percibir con la visión un sector en donde el objeto no tiene grandes deformaciones, y a partir de ahí, con lo que sería, podríamos decir, la visión periférica, empieza a haber deformaciones y grandes deformaciones. En esta imagen, además, lo que vemos, además del cono óptico, son los elementos de la perspectiva cónica. Fíjense que está el plano horizontal y el plano vertical se mantienen, la línea de tierra, por supuesto, también. Aparece el observador, esta persona está parada acá, lo que define el observador es con su altura, la altura del punto B, y al mismo tiempo la altura de esta línea nueva que aparece, que es la línea de horizonte, que es la intersección de un plano horizontal a la altura del observador con el plano vertical, y define entonces esta línea en el plano vertical, que es la línea de horizonte. La línea que va perpendicular al plano vertical desde el observador hasta la línea de horizonte es el punto principal, o sea, define el punto principal, y es la línea de visual media, es donde nosotros enfocamos o apuntamos nuestra visión. Va desde el punto B al punto P y una recta de punta. Y la altura del observador, fíjense que es la misma, por supuesto, que hay entre la línea de tierra o el plano horizontal y la línea del horizonte. La elipse que tenemos acá definida, entonces es lo que define el cono óptico. Lo que nosotros vamos a representar
tiene que estar dentro de ese cono óptico para no tener grandes deformaciones. Entonces pasamos a las perspectivas de cuadro vertical, tipo de perspectiva de cuadro vertical y de cuadro oblicuo, que no las vamos a ver, nos vamos a quedar con las de cuadro vertical, paralelas y anguladas. Hoy nos vamos a dedicar a las paralelas, aérea, cota media y cota cero, para los dos casos, y eso depende del enfoque, que es lo que vamos a ver ahora. Y esto que dice paralelas y anguladas, en realidad es lo que conocemos, o mal llamamos, a un punto de fuga y dos puntos de fuga. Vamos a ver que las perspectivas cónicas tienen tantos puntos de fuga como dirección de aristas haya en el objeto que quiero representar en perspectiva. Hoy vamos a hablar de las paralelas, que serían las de un punto de fuga, porque predominan planos paralelos en el objeto, planos paralelos al cuadro pantalla, y al mismo tiempo aristas perpendiculares a ese cuadro pantalla que hacen que fugue todo a un único punto, que coincide con el punto P o punto principal. En el enfoque lo que les quería mostrar, las distintas alternativas que tenemos de acuerdo a la altura del observador. Fíjense, en este primer caso, el observador, que es más alto que el objeto que yo quiero representar en perspectiva, lo que está representado en azul, este triángulo, es la proyección de ese cono óptico. Y en vista superior o proyección horizontal, el cono óptico tiene una apertura de un ángulo igual a 45 grados. Son 45 grados a partir de la línea de visual media, mitad a cada lado. Nosotros siempre vamos a estar apuntando hacia el frente, y ese ángulo de 45 grados, que es lo que me marca la mayor amplitud del cono óptico, de esa elipse que es la base, son 45 grados, de la que siempre vamos a hacer 22 grados y medio para cada lado. Y tengo que verificar que la proyección horizontal del objeto que yo quiero dibujar en perspectiva cónica esté dentro de ese ángulo. La verificación del enfoque en un plano lateral me marca que la amplitud del cono óptico, que se acuerdan que en el eje menor de la elipse, en vez de 45 grados es 30. Y es de la línea visual media 15 grados hacia arriba y 15 grados hacia abajo. Si yo veo que las dos proyecciones, la proyección horizontal y esta proyección lateral del objeto, cumple con estar dentro de esos ángulos, en las dos proyecciones, entonces la posición del observador es la correcta. A partir de esta posición, el observador puede retirarse para atrás todo lo que quiera, pero no puede acercarse, porque va a empezar a ver sectores del objeto que van a quedar por fuera del cono óptico, y al representar la perspectiva vamos a poder ver deformación. El resultado de la perspectiva cónica, en donde el observador está por encima de la altura del objeto, es este. Fíjense que todas las rectas que son perpendiculares a la pantalla están jugando este punto P, y vemos como que fuga hacia arriba. Está la línea de tierra, y esta es la línea del horizonte que está por encima del objeto. La línea del horizonte la determina la altura del observador. Entonces, al ser el observador más alto que el objeto que quiero representar, podría decir que veo todas las caras superiores del objeto que fugan hacia arriba a la línea del horizonte, a un punto que está en la línea del horizonte. El observador a una altura media, en donde hay partes del objeto por encima de la línea visual, o sea, la línea de horizonte, y partes por debajo. Fíjense, se verifica de nuevo el encuadre en el horizontal con el ángulo de 45 grados, 22 grados a cada lado, 22 grados y medio a cada lado, y la verificación del encuadre en el lateral con el ángulo de 30 grados, que sería 15 grados hacia arriba y hacia abajo. Si las dos proyecciones del objeto están dentro de esos ángulos, el observador está bien ubicado, porque acuérdense que la posición del observador es algo que nosotros elegimos para las perspectivas cónicas. Lo mismo la posición de la línea de visual media en cuanto hacia más a la izquierda o a la derecha del objeto. La perspectiva cónica de esa situación del observador a una altura media es esta. Aparece la línea del horizonte a una altura intermedia, y hay objetos que van a fugar hacia arriba, a la línea, al punto P en la línea del horizonte, y objetos que van a fugar ahora hacia abajo. ¿Sí? Eso depende de la altura del observador. Y por último, un enfoque donde la altura del observador es 0, está, digamos, apoyado en el plano, en el mismo plano en el que está apoyado el objeto. Se verifica el ángulo de 45 grados en el horizontal y el de 30 en el lateral,
que fíjense que la línea visual media coincide con la línea del plano donde está apoyado el objeto, así que lo que se busca es que esta proyección entre dentro de ese ángulo de 15 grados que tenemos ahí. Si se verifica esto, la posición del observador es correcta, así que el resultado de la perspectiva es esta que vemos acá. Sería una perspectiva de cota cero, también que se llama, en donde la línea de horizonte y la línea de tierra coinciden. El punto principal o de fuga está sobre esas dos líneas, la línea de tierra y línea de horizonte, y fíjense que en este caso no vemos las caras superiores del objeto porque todo fuga hacia abajo, ¿sí? Hacia la línea de horizonte, en este caso está coincidente con la línea de tierra. A partir de acá vamos a ver un poquito lo que son los métodos, método directo e indirecto. Vamos para resolver las perspectivas cónicas. Existe por puntos trazas y el método simplificado, simplificado combinado con punto de vista abatido. Hasta acá es la clasificación, ahora se los voy a explicar. Nos vamos a quedar con lo que es el simplificado con el punto de vista abatido, que es el más sencillo. Y de acá vamos entonces a métodos y vamos a ver las propiedades, que es lo que figura como los temas que vamos a ver en esta clase, propiedades 1, 2 y 3, puntos de fuga de rectas perpendiculares al cuadro, lo que decía rectas que están ubicadas de punta, rectas paralelas al cuadro, que serían rectas paralelas a la línea de tierra, y verdadera magnitud de ángulos que forman rectas incidentes paralelas al cuadro, combinación entre las rectas perpendiculares y las rectas paralelas al cuadro en el que se va a representar la perspectiva cónica. Entonces, fíjense, esto que tenemos representado acá es el plano vertical, el plano horizontal sobre el que está parado el observador. El objeto que vamos a representar es el segmento AC, que es este segmento de punta contenido en el plano horizontal. Y fíjense, acá están los elementos de la perspectiva cónica. Plano vertical o pantalla, plano horizontal, el observador con una determinada altura, que por supuesto es la altura de la línea de tierra, entre la línea de tierra y la línea de horizonte. De ahí surge este plano de visual, ¿sí?, que contiene a la línea de visual media, que es esta línea que va desde el observador hasta el punto P, punto principal, es una recta de punta perpendicular al plano vertical. Y entonces con esos elementos vamos a poder armar la perspectiva cónica de este segmento contenido en el piso. Este punto que vemos acá, ve entre paréntesis, si se acuerdan cuando vimos abatimiento del año pasado, así se anotaban o se denominaban los puntos abatidos. Es el rebatimiento sobre el plano horizontal del observador. Si esta es la proyección horizontal del observador, sabemos que el observador está parado ahí y tiene una determinada altura, que en este caso es un segmento vertical, por eso no lo vemos. Pero si yo rebato hacia adelante la altura del observador, el observador cae sobre el plano horizontal en el punto donde veo B abatido. Eso va a ser lo que vamos a utilizar como método simplificado, o sea, ese observador abatido. Vamos entonces a cómo es el procedimiento. Yo tengo la línea de tierra, que es la misma línea de tierra que venimos usando siempre, separa el B2 del H1, tengo la proyección horizontal del objeto que quiero representar, en este caso, este segmento de punta, AC, y tengo la posición del observador, que ya me define la línea de visual media, que es esta, siempre perpendicular a la línea de tierra, y la altura del observador, que es lo que me ubica la línea de horizonte. A esta distancia de la línea de tierra, la intersección de la línea visual media con el plano vertical, es el punto P o punto principal. En este caso, a ese punto P o principal van a fugar las perspectivas de los objetos que vamos a representar ahora como perspectiva perpendicular al plano de proyección. Fíjense, lo primero que vamos a hacer, o primero que hace el procedimiento es extender el segmento AC hasta que corte la línea de tierra apareciendo ese punto que tengo ahí. Lo que sigue es que a partir del punto principal voy a trazar esta recta por el punto principal y el punto que apareció sobre la línea de tierra, resultado de la extensión de A y C, y esto ya me representa la perspectiva cónica
de este segmento, ¿sí? O de esa recta sin definir los puntos. ¿Cómo hago yo para trasladar sobre la perspectiva, esta que obtuve, la ubicación del punto A y el punto C? Y ahí es donde entra este punto B abatido. Y esto es el procedimiento simplificado. Utilizando el B abatido y los puntos en la proyección horizontal, trazo esta recta de B abatido, pasa por la proyección horizontal de A hasta que corta la perspectiva, lo mismo del B abatido, que pase por C hasta que corte la perspectiva, y ahí es donde van a aparecer punto A y C, perdón, en perspectiva. A ver, extendemos el segmento AC, trazamos la perspectiva desde el punto principal, trazamos las dos perspectivas del observador abatido, y el resultado es obtener C y A en perspectiva cónica. ¿Sí? Ese es el procedimiento que vamos a ir repitiendo ahora, se los voy a ir mostrando, pero para obtener la perspectiva cónica. Este segmento CA, en celeste que vemos acá, es la perspectiva cónica del segmento de punta CA, que está contenido en el plano horizontal, después de haber ubicado el observador en esta posición y de que el observador tenga esa altura. Esa sería la propiedad número 1, puntos de fuga de rectas perpendiculares al cuadro. Propiedad número 2, rectas paralelas al cuadro. Y vemos acá la recta AB, que es paralela acá. Está la recta AB, que es paralela al plano vertical y plano horizontal, o sea, paralela a la línea de tierra. Y vamos a buscar la perspectiva cónica de esa recta. Está planteado de esta forma. De nuevo, el punto A y el punto B pertenecen al plano horizontal. Los elementos de la perspectiva son la línea de tierra, la ubicación del observador, el B1, la línea de visual media, que es perpendicular siempre a la línea de tierra, y definiendo la altura del observador, el B abatido, o sea, el observador rebatido sobre el plano horizontal, que me da esta distancia, que es la misma que hay desde la línea de tierra a la línea de horizonte. La intersección de la línea de visual media con la línea de horizonte me ubica el punto P, que es el punto de fuga que vamos a estar utilizando. Yo si quiero hacer entonces la perspectiva del segmento AB, voy a hacer los pasos que hice en el caso anterior. Voy a prolongar desde las proyecciones horizontales de A y de B, estas rectas, que son paralelas a la línea visual media o perpendiculares a la línea de tierra, que es lo mismo, hasta encontrar este punto y este punto sobre la línea de tierra. Y a partir del punto de fuga P, lo que hago es trazar la perspectiva de ambos. ¿Sí? Entonces, esta recta y esta recta son rectas auxiliares hasta acá. Y lo que voy a hacer es, utilizando el observador abatido, ubicar sobre esas rectas auxiliares en perspectiva dónde están ubicados el punto A y el punto B. Desde B abatido y pasando por las proyecciones horizontales de cada uno de los puntos, trazo estas rectas hasta cortar las perspectivas y aparecen esos dos puntos que son el punto A y el punto B. Si el segmento en el espacio es el segmento que va desde el punto A hasta el punto B, si yo uno las perspectivas de esos dos puntos, obtengo la perspectiva entonces del segmento AB. ¿Cuál es la particularidad de esta propiedad? Que como el segmento AB es paralelo al plano vertical y al plano horizontal también, un segmento paralelo a la línea de tierra, la perspectiva cónica de este segmento va a seguir siendo paralela a la línea de tierra, pero fíjense que de una mayor medida. ¿Sí? Eso es lo que nos da la perspectiva cónica. Y es lo que hace que nosotros sobre la perspectiva cónica no podamos tomar medidas. Es una representación para asimilar o para poder verificar lo que sería la percepción del objeto en la realidad, pero no es una representación para poder tomar medidas. La tercera propiedad es la de la verdadera magnitud de ángulos que forman rectas incidentes o paralelas al cuadro. Y acá tenemos el segmento AB que estábamos trabajando recién y el segmento AD, que es este segmento vertical que vemos acá. La propiedad lo que dice es que si yo tengo el segmento AB paralelo al plano o pantalla, y el segmento AD, que también es paralelo al plano o pantalla, por ser un segmento vertical, el ángulo que forman esas dos rectas, en la perspectiva va a seguir teniendo la misma amplitud. Vamos a verificar cómo es entonces esta propiedad. Hacemos la perspectiva del segmento AB como vimos recién.
extendemos desde A y desde B, las rectas hasta la línea de tierra, la fugamos desde el punto P, y aparece la perspectiva, como veíamos en el caso anterior, del segmento AB contenido en el plano horizontal. Y ahora resulta que el punto D, que yo veo que está en proyección coincidente con el punto A, yo sé que va a estar por encima del punto A, sobre una recta vertical, pero no sé a qué altura. Entonces, ¿cómo hago yo para introducir alturas de puntos o puntos que están separados del plano horizontal? Fíjense, prolongo desde el punto A, ahí esa es una recta horizontal, una auxiliar, sobre la que yo sé que va a estar la perspectiva del punto D, pero donde está ubicado el punto D, y en esta misma prolongación del punto A, o sea, la misma recta, a partir de la línea de tierra, yo trazo en verdadera magnitud la altura o la cota del punto D. Esto es, yo conociendo la altura del punto D, a partir de la línea de tierra, trazo sobre esta recta vertical esa cota y ahí estaría el punto D. Y ahora lo que hago es, desde el punto de fuga P, trazo una perspectiva que pase por ese punto hasta cortar esta recta vertical que parte de la perspectiva del punto A. Entonces, fíjense, tengo el punto D en perspectiva. Si esta era la verdadera magnitud de la altura de A, o sea, la distancia del punto D desde el piso hasta donde está ubicado el punto, en la perspectiva esa distancia es esta que está acá. No importa cuánto mide, lo que importa es el resultado de la perspectiva. ¿Cómo lo obtengo? Trazo la verdadera magnitud de la altura a partir de la línea de tierra en la prolongación del punto D hasta esa línea de tierra. Desde el punto de fuga o punto principal, trazo la fuga, la perspectiva, hasta cortarla con esta vertical que trazo desde el punto A. Entonces tengo DC, AC es la perspectiva cónica de ese segmento, AC, BC es la perspectiva cónica del otro segmento. Estos dos segmentos en el espacio forman un ángulo de 90 grados. Y por ser los dos paralelos a la pantalla, el ángulo que forman, o sea, cuando yo obtengo la perspectiva, va a seguir midiendo lo mismo que medía en el espacio. ¿Sí? Bien. Pasemos entonces ahora propiedades, aplicaciones. Ya son ejemplos lo que vamos a ver ahora. Esto que vemos acá, se los amplío un poquitito como para mostrárselos, es el planteo de dos cuerpos para trazar la perspectiva o para dibujar la perspectiva cónica a un punto de fuga o la perspectiva paralela, o sea, con aristas perpendiculares a la pantalla y aristas paralelas a la pantalla. O sea, vamos a utilizar el punto P como punto de fuga. Entonces acá lo que está verificando es el encuadre, la posición del observador. Entonces fíjense, en la proyección horizontal se traza la línea de visual media donde va a estar ubicado el observador, el B sub 1, están las proyecciones horizontales de los dos objetos, y se traza el ángulo de 45 grados para verificar el enfoque o el encuadre. Y vemos que hay sectores de los dos objetos que están por fuera de ese ángulo de 45 grados. Entonces ahí es donde está marcando anamorfosis. ¿Esto qué es lo que me está diciendo? Que si yo dejo el observador ubicado en esta posición, estos sectores de los cuerpos en la perspectiva cónica van a presentar deformaciones, o sea, una percepción que no es la real. ¿Qué es lo que tengo que hacer en una situación como esta? Llevar el observador hacia atrás hasta que las proyecciones quepan dentro de este ángulo de 45 grados. Acá en una vista lateral está verificada o está verificado el enfoque o el encuadre del ángulo de 30 grados, ¿sí? Donde está la silueta de la vista lateral del objeto y donde se traza el ángulo de 30 grados a partir de la línea de visual media, 15 grados a cada lado, y vemos que sí entra en ese ángulo con esta posición del observador. Pero al no verificarse el encuadre en la vista horizontal, o sea, en la proyección horizontal o vista superior, entonces lo que manda la posición del observador es esta proyección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Llevar el observador hacia atrás hasta que las dos proyecciones entren dentro del ángulo de 45 y ahí sí vamos a ubicar al observador para poder trazar las perspectivas cónicas de esos objetos. Fíjense entonces
¿Qué hubiera pasado si el objeto fuera más alto? Acá lo que está en la vista lateral dibujada con mayor altura. En esta situación, en el ángulo de 45 grados en proyección horizontal, sí entran los dos objetos en el ángulo de 45, lo que me diría que el observador puede estar ubicado ahí, pero cuando verifico el encuadre en la vista lateral, hay un sector del objeto que está por encima o por fuera de ese ángulo de 30 grados, lo que me está diciendo que esa parte del objeto va a estar presentando deformaciones, por lo que el observador no puede tener esa posición, sino que tendría que alejarse en el caso de que ésta sea la altura del objeto. Si esta es la altura del objeto, atrasando un poquito la posición del observador, vemos que cabe en el ángulo de 30 grados y en el ángulo de 45 sobra espacio, o sea, estamos más que holgados con la posición que tiene el observador. Si yo quiero representar entonces la perspectiva cónica de estos objetos, lo que vamos a hacer es el procedimiento que veíamos recién, con los puntos A, B, C y D, lo vamos a ir repitiendo ahora con los vértices y con las aristas del objeto que quiero representar. Entonces fíjense, lo primero que vamos a hacer, vamos a estar representando la perspectiva cónica de este objeto que tengo acá, en proyección horizontal. Lo que se hizo fue prolongar o extender estas aristas, ¿sí?, que son perpendiculares a la pantalla, hasta la línea de tierra. Y fíjense que van a aparecer esos tres puntos, que entonces, a partir del punto P, o punto de fuga, lo que vamos a trazar son las perspectivas. Utilizando el observador abatido, que fíjense que la distancia que hay entre B1 y B abatido es la misma que hay entre línea de tierra y línea de horizonte, ¿sí? Yo extendí las tres líneas hasta la línea de tierra, y por estos tres puntos, utilizando el punto de fuga, trazo las perspectivas. Utilizando el observador abatido y pasando por este punto en proyección horizontal y este punto en proyección horizontal, traslado o me extiendo hasta la perspectiva y ubico entonces este vértice en la perspectiva y este vértice en la perspectiva, ¿sí? Y ahí obtengo la perspectiva de este segmento. ¿Qué es lo que se hace después? Yo podría hacer ese procedimiento de utilizar el observador abatido y trazar una línea que pase por este punto y llevarlo a la perspectiva, una línea que pase por este punto y llevarlo a la perspectiva, y lo mismo con estos dos, y por supuesto obtendría la perspectiva de esa proyección horizontal acá. Pero, como las propiedades que vimos recién, si la recta, o el plano, en este caso la cara de ese cuerpo, es paralelo a la pantalla, ese paralelismo se va a mantener en la perspectiva. Por lo tanto, si yo obtuve este punto y este punto, vamos a ampliarlo un poquito, si yo obtuve este punto y este punto, después de trazar esta recta desde el observador abatido y esta recta desde el observador abatido, pasando por esos vértices, yo sé que esta recta en perspectiva y esta recta en perspectiva van a seguir siendo paralelas a la línea de tierra. Y por eso es que se trazó esta recta y esta recta horizontal. Hasta que intersecó las perspectivas que ya había trazado, y entonces de esa forma, fíjense que tengo en perspectiva cónica la proyección horizontal del objeto, ¿sí? Que siempre vamos a empezar por representar la proyección horizontal o vista superior en la perspectiva cónica y a partir de ahí empezar a levantar los puntos. ¿Qué es lo que sigue ahora entonces? Justamente darle la altura a los puntos. Entonces, a partir de, fíjense, bueno, ahí, ya en la perspectiva, en los vértices de la proyección horizontal en perspectiva, se trazan esas rectas verticales auxiliares. Y lo que se hace es, a partir de uno de los vértices, que sería este que está en esta cara acá, que se extendió hasta la línea de tierra, a partir de ahí se traza la verdadera magnitud de la altura del objeto, que es la que obtengo acá en la vista lateral, ¿sí? Esa es la verdadera magnitud. A partir del punto principal y por esa altura, lo que vamos a obtener, o que vamos a trazar, es la perspectiva de todos los puntos que están en esta cara de la perspectiva cónica. Entonces fíjense que se armó la cara lateral del prisma general que contiene el cuerpo, ¿sí? O en realidad en este caso es la cara lateral del cuerpo. Manteniendo o recordando la propiedad del paralelismo, es decir, las aristas son paralelas
en el espacio, en la perspectiva van a seguir siendo paralelas a la pantalla. Entonces, a partir de estos dos nuevos vértices que yo obtengo en la perspectiva, voy a trazar rectas horizontales, que lo que van a hacer es terminar de definirme la caja o prisma en el que está contenido el cuerpo que yo quiero representar en perspectiva cónica. Fíjense, se trazó la proyección horizontal en perspectiva cónica. A partir de cada vértice se trazaron las rectas verticales sobre las que van a estar las aristas de esa caja o volumen general que contiene al cuerpo. Se buscó con una sola altura de uno de los puntos, que sería esta acá, la prolongación de esta recta hasta la línea de tierra, ahí se trazó la verdadera magnitud y se fugó la perspectiva, lo que nos dio la altura de estos dos puntos, puntos que están sobre esta cara, sobre la que extendí la verdadera magnitud. Y una vez que estoy con esos dos puntos en la perspectiva, traslado esos puntos al resto con estas horizontales. O sea, armo completo la caja con esta recta horizontal y esta recta horizontal hasta cortar las dos rectas verticales que tenía acá, lo que me define los dos vértices que me estaban faltando para poder entonces yo armar la caja. Si yo hubiera extendido esta recta hasta la línea de tierra y trazaba la verdadera magnitud de la altura, que hubiera sido igual a esta, hubiera fugado esa verdadera magnitud y hubiera obtenido estos dos puntos, al igual que obtuve estos, y desde acá hubiera ido con estas dos rectas horizontales a definir o a encontrar estos otros dos puntos. Entonces, yo puedo trabajar con cualquier arista del cuerpo, ¿sí? Pero lo que tengo que tener en cuenta es que con la arista que yo trabaje, me va a servir para tomar las alturas de puntos que estén en esa arista o en ese plano o en esa cara del objeto, como fue esta acá. Yo extendí esta recta que es la cara que está más a la derecha del objeto y trasladé esas alturas únicamente a la cara que está más a la derecha del objeto y después lo trasladé en la perspectiva. ¿Qué es lo que me falta para completar la perspectiva del objeto? Si yo tenía, fíjense, la perspectiva de la proyección horizontal donde aparece esta arista que está acá, que es esta arista que está acá, estos dos puntos están en la parte más alta del objeto, o sea, a partir de acá y de acá se trazan esas dos verticales, aparecen esos dos puntos, ¿sí? Entonces, esos dos puntos se unen con una recta que por supuesto fuga al punto P, y eso me completa la perspectiva, vamos a pararlo ahí, de este sector del modelo. Se prolonga esta línea o esta cara hasta la línea de tierra, y ahí, fíjense, aparece la verdadera magnitud de esta altura que tengo acá. Fíjense en las proyecciones del objeto, que es esta altura que está acá, y con esa verdadera magnitud desde el punto P se fuga a la perspectiva, que al intersecar las dos rectas verticales me dan ese vértice y ese vértice. Entonces, las dos rectas inclinadas del objeto, las que van desde A hasta B, se van a unir o van a aparecer de unir este punto en la perspectiva y este punto en la perspectiva y este punto en la perspectiva con este punto en la perspectiva. O sea, no tengo punto de fuga de esas dos aristas. Sí tengo punto de fuga de todas las rectas que representan la profundidad del objeto, todas las horizontales se mantienen paralelas a la línea de tierra y todas las verticales van a ser siempre verticales. De ahí que entonces obtuve todos los puntos que definen la perspectiva cónica de ese objeto. Vemos rápido la perspectiva del mismo objeto pero ubicado en esta posición, ahí el sombreado del objeto, y fíjense, si yo quiero hacer la perspectiva del otro cuerpo, lo primero que hago es extender hasta la línea de tierra esta dirección de aristas y esta dirección de aristas. A partir de esos dos puntos y desde el punto P trazo la perspectiva. Por el observador abatido y por los vértices que aparecen en la proyección horizontal, voy a cortar la perspectiva, me aparecen estos puntos. Por la propiedad de paralelismo, a partir de esos puntos voy a trazar esas rectas horizontales y tengo la proyección horizontal, o sea, esta vista superior, dibujada en perspectiva completa.
Lo que me falta ahora es levantar esta proyección horizontal, para lo que voy a tomar uno de los lados, en este caso este que está acá, a partir de la línea de tierra trazo la verdadera magnitud de la altura, y con esa altura, desde el punto de fuga, trazo la perspectiva de lo que me va a dar la altura de esta cara, y con dos rectas horizontales, paralelas a las que están acá en el plano horizontal, termino de definir la caja en la que está contenida el objeto. Lo que me falta es dar la altura a esta arista para que me complete la perspectiva del objeto completo. Fíjense, se trazó la verdadera magnitud de la altura de este lado más bajo, se levantó esta recta vertical que tengo acá, ¿sí? Hasta que toca la parte superior, esta también, que en realidad se une con una horizontal. Cuando obtuve la perspectiva de esta cara frontal más baja, aparece este punto y este punto, que son los que se unen con los dos puntos de allá atrás, y me da esta recta y esta recta. ¿Qué es eso que apareció ahí a partir de este giro que se ve acá y esas líneas que fueron hacia arriba? Todas las rectas, todas las aristas que son paralelas en el espacio tienen su punto de fuga. Nosotros no lo vamos a buscar, pero este punto se llama punto de fuga celeste, y es donde, en realidad no es el punto de fuga celeste, es el punto de fuga de esta dirección de aristas, que si yo lo quisiera buscar, lo puedo encontrar. Surge de extender la perspectiva de esta arista y la perspectiva de esta arista, y por supuesto se van a unir en un punto que coincide sobre la línea visual media. No lo vamos a utilizar, lo vamos a resolver de la manera que les mostré yo recién, buscando la perspectiva de los extremos y uniendo esos extremos para definir la perspectiva. ¿Sí? Y por último, ¿qué es lo que nos está quedando? La perspectiva de líneas curvas y superficies curvas en lo que es la perspectiva a un punto de fuga. Si yo en vez de polígonos de lados rectos tengo una circunferencia para dibujar en la perspectiva, los elementos de la perspectiva siguen siendo los mismos. Voy a trabajar ahora con la proyección horizontal o vista superior de esta circunferencia. Pero yo tengo el observador, tengo, fíjense acá, la verificación de que la circunferencia está dentro del ángulo de 45 grados, la línea de visual media, la línea de tierra, la línea de horizonte, el punto principal, y entonces lo que tengo que hacer es lo mismo o el mismo procedimiento que veníamos haciendo hasta ahora. En este caso, como para orientarnos, vamos a dibujar un cuadrado, el cuadrado en el que está inscripta esa circunferencia, ¿sí? Fíjense, nos da tangente con una recta, dos rectas paralelas a la línea de tierra y dos rectas perpendiculares, o sea, dos rectas de punta. Lo que vamos a hacer entonces es la perspectiva de ese cuadrado para entonces poder hacer la perspectiva cónica de la circunferencia. Que como no se va a representar como una circunferencia ni como una elipse, lo que nos queda es buscar puntos intermedios en la perspectiva cónica para después entonces unirlos y que nos dé esa circunferencia en perspectiva cónica. Una vez que tengo el cuadrado que inscribe esa circunferencia, extiendo los lados de punta hasta la línea de tierra. Fugo desde el punto principal esas rectas y desde el observador abatido, pasando por las aristas, por los vértices del cuadrado, obtengo estos dos puntos. A partir de ahí, con dos rectas horizontales, completo la perspectiva de ese cuadrado en el plano horizontal. ¿Sí? Lo que sigue es llevar, fíjense, se trazan las diagonales ahí, no se guíen con esos puntos que aparecen de 1 y de 2. Fíjense que si yo ya tenía este cuadrilátero, lo que hago es trazar las diagonales. En el cuadrilátero yo ya tengo puntos de la circunferencia, que son los 4 tangentes, el de más atrás, el de más adelante, el más a la derecha, el más a la izquierda. Lo que voy a buscar ahora en la perspectiva son este punto, este y este, o sea, vamos a obtener 8 puntos de la circunferencia, para entonces poder trazar esa circunferencia en la perspectiva cónica. Estos puntos se extienden hasta la línea de tierra. Desde el punto principal o punto de fuga se va a trazar la perspectiva, y fíjense que entonces tengo la perspectiva en el plano horizontal
de este cuadrado que tengo acá, más esta recta y esta recta. A través del observador abatido, pasando por cada uno de los 8 puntos que tengo acá, desde el observador abatido hasta cortar las rectas en perspectiva, voy a replantear o relevar los 8 puntos en la perspectiva y son los que me van a dar los puntos intermedios para yo poder unirlos con curvilíneo, por supuesto, y llegar a esta forma que es la circunferencia contenida en el plano horizontal en perspectiva cónica. Lo que seguía ahí es el sombreado de esa circunferencia, ¿sí?, en perspectiva cónica. Entonces, circunferencias que están contenidas en el plano horizontal van a estar deformadas, no es una circunferencia, y la forma de hacerlo es a través de puntos intermedios. Y trabajando cada punto intermedio como los puntos que estamos trabajando hasta ahora, con el procedimiento de extender la línea hasta la línea de tierra, fugarlo desde el punto principal, y con el observador abatido, utilizando la proyección horizontal, llevarlos a la perspectiva. Si yo tuviera que representar un cono, y la circunferencia es la base, lo que me faltaría sería representar con la perspectiva la altura de ese cono. Acá está en la vista lateral, una recta vertical que está acá. Fíjense que lo que se hizo fue llevar la altura del cono a la línea de tierra, y a partir del punto de fuga, que en realidad esto algo malo mostrárselo ahora porque es de la semana que viene, no trabajaba el punto principal, sino con uno de los puntos del costado, traslada la perspectiva el eje del cono, y al unir con las dos generatrices más abiertas, ahí representa el cono en la perspectiva cónica. Y la representación de una circunferencia contenida en un plano frontal, que sería este que tenemos acá, lo que tiene es la misma propiedad que las rectas que son paralelas a la pantalla. Yo tengo en ese plano frontal una circunferencia. Lo que tengo que hacer es trabajar con el centro de esa circunferencia, extender ese punto hasta la línea de tierra, fugarlo, trasladar desde el observador abatido la proyección del centro, este punto es el centro de la circunferencia, a la perspectiva sobre el plano horizontal, tomar la verdadera magnitud de la altura, que en este caso coincide con el radio de la circunferencia, y así trasladar el punto O a la perspectiva. Este es el centro de la circunferencia en la perspectiva. Esto es en verdadera magnitud el radio, esto es el radio en perspectiva cónica. Fíjense que es más grande. Entonces yo, una vez que ubico ese punto que es el centro de la circunferencia y el radio en perspectiva, me apoyo con el compás ahí y nada más tengo que trazar la circunferencia con su nueva medida, por supuesto, en la perspectiva, pero no se deforma. Si es una circunferencia paralela a la pantalla, en la perspectiva va a tener otra medida, pero va a seguir siendo una circunferencia.